Ha llegado el momento de Barbenheimer. Vamos a ver. Como les comentaba yo, el pasado sábado me fui a ver Barbie y el domingo nos fuimos a ver Oppenheimer. Voy a empezar rápido con lo de Barbie porque de Oppenheimer tengo muchísimo que decir. Bueno, primero, me reí, pero como un loco, desde el principio. El que no lo haya visto, spoiler alert, voy a echar spoilers a montones. Si no has visto Barbie, bájale al volumen y no pasa nada. Y yo, cuando veas que empiezo a hablar de Oppenheimer, entonces ya vuelves a poner el volumen. Porque ese principio, parodiando 2001 Odisea del Espacio, con Barbie de monolito negro, con Margot Robbie, que está espectacular, no solo porque es preciosa, sino porque como actriz está espectacular y está tan lejos del papel que hizo, Dios mío, ¿cómo se llamaba la Harley Quinn, la asistente del Joker? Está tan lejos que demuestra su enorme capacidad actoral, ¿no? Pero esa Barbie, con el traje de la primera Barbie de 1959, como monolito del 2001 Odisea del Espacio, es descacharrante. Yo dije, esto va tan bien, vamos, no podía empezar mejor. El problema con Barbie es que hubo gente que se la tomó en serio. Barbie es una sátira. Es una sátira en mundos paralelos. La Barbilandia es una caricatura de el mundo ideal de las Barbies. Pero en Los Ángeles a donde van es otra caricatura, es una caricatura de Los Ángeles. No es verdad, no está representando la realidad de Los Ángeles. Piensa en Lelutier, donde todos son malos o bobos. Piensa en Mad Magazine, en la revista Mad o en la revista Cracked. Piensa en los romanos y la aldea de Asterix. Tú puedes estar a favor de los romanos o puedes estar a favor de la aldea de Asterix, generalmente de la aldea de Asterix, pero ninguno de los dos es realista. Son caricaturas que satirizan todo lo que ocurre en el mundo romano y en el mundo de los galos, de la última aldea que resiste. Sí, es una crítica al machismo, sí, al patriarcado, sí, y al feminismo también. Y a todo, se burla magistralmente de todo. Y al final llega a un compromiso con la realidad. Lo que tienes que vivir es la realidad y no las caricaturas. Y la última escena es la realidad absoluta. Además de que a mí en lo personal, ver a Rhea Perlman, que es esa gloriosa actriz sin la cual Cheers no habría sido lo que fue, verla actuando como la mujer que creó a Barbie, pues me parece muy bien. Me dio muchísimo gusto ver a Rhea Perlman. Yo no sabía dónde había estado después de tantos años, la esposa de Danny DeVito. No sé si todavía es esposa de Danny DeVito. Pero me pareció una película divertidísima, un juego de lo grotesco como denuncia de todo lo que hay. Porque nada de lo que hay está bien. Y cuando nada de lo que hay está bien, un buen satirista, un experto en parodias, alguien como los comediantes griegos, como Aristófanes, de las ranas es de Aristófanes, creo que sí. Ven, otra vez me voy a olvidar y me van a reñir. O Las nubes, esas comedias griegas donde todo el mundo era idiota, o donde todo el mundo quedaba mal, desde Hércules hasta Zeus, y hasta, por supuesto, el último griego que pasaba por la escena, mientras el coro se burlaba de ellos. Me parece fantástico, pero hay gente que se la tomó en serio. Ay, es que mira cómo puso a los hombres. ¿He visto cómo puso a las mujeres? Ay, es que mira cómo se burló de las mujeres. Ya, y también se burló de los hombres. De varios tipos de hombres y de varios tipos de mujeres. Porque el objetivo es reírse. El objetivo de la sátira es mostrar lo más descarnado de las sociedades para exhibirlas ante sí mismas. Es un espejo cruel y al mismo tiempo divertido. Quien quiera ver Barbie en serio, quien quiera ver Barbie con una profunda carga de crítica social y una especie de planteamiento semiótico acerca del futuro de las relaciones entre todos los seres humanos, es un imbécil, pero del todo. Fin de Barbie.
nada más, un segundo aquí. Margot Robbie aparte es productora. Me encantó la actuación de Margot Robbie. Pareció fantástica, me pareció capaz de reírse de sí misma en varios momentos y de su perfección. Una mujer que tiene una belleza absolutamente impresionante y reírse de esa propia belleza que tiene, como el actor lo hace de sí mismo, me parece que es extraordinario. Me parece que es extraordinario. Bien, terminamos con Barbie. Váyanla a ver. Si quieren divertirse mucho, pero váyanla a divertirse. Si se la empiezan a tomar en serio, como esa gente cuando hay un comediante y hace un chiste de barbones y los barbones se enojan, es no vayas. No vayas porque te lo vas a tomar en serio y eso está muy mal.